es el uso neuromuscular, que es un receptor de estiramiento especializado. Y este va a estar compuesto de dos tipos de fibras musculares modificadas, que son las células fusales y las terminaciones nerviosas. Empezando por las células fusales, hay dos tipos, que es la fibra de saco nuclear, que en la imagen es el del lado izquierdo, que este va a contener un cúmulo de núcleos en la parte media, y el otro tipo sería la fibra de cadena nuclear, que este tiene a los núcleos en forma de cadena o dispuestos en cadena. O sea que entonces, dicho de otra manera, el músculo como tal, muchachos, va a tener dos tipos de fibras. Hasta ahorita, ¿qué tipo de fibra revisamos? Aquí está el músculo, un tendón de este lado, otro tendón de este lado. Ahí está el músculo. Y el músculo, ahí está el músculo. Si yo saco un pedacito aquí, voy a encontrar el uso muscular. El uso muscular pueden ir de 7 a 10 o 12 usos musculares por un grupo muscular. Es decir, si yo estoy hablando del deltoide, estoy hablando del bíceps, puedo tener de 7 a 12 usos musculares por músculo, ¿ok? Entonces voy a tener fibras de tipo intrafusal, aquí vamos a ponerle intrafusal, y terminaciones nerviosas. Entonces, este uso neuromuscular va a tener tanto inervación motora como inervación sensitiva. ¿Sí quedó correcto esto? La inervación motora la va a tener de dos tipos. Una tipo alfa y otra tipo gamma. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿De Sí. qué tiene que ver la alfa y la gamma? La velocidad de conducción. La alfa está inervada motoramente las fibras extrafusales, que son el miocito. El miocito tiene fibras extrafusales, son fibras que están fuera del uso muscular y se le conocen como fibras extrafusales. Y estas tienen una inervación motora alfa, es decir, más rápida. El uso muscular va a tener pequeñas cantidades de inervación alfa y muchas cantidades de inervación gamma. Es una inervación lenta de estas células que constituyen al uso neuromuscular. Entonces, estas células van a ser de dos tipos. A ver, dinos por favor de cuáles van a ser. Estabas en eso. De cadena nuclear y la de bolsa nuclear. ¿Sí? La de cadena nuclear es la que ustedes están viendo de su lado derecho, donde es como una cadena exactamente, donde todos los núcleos están dispersos en su interior y en los costados y en el interior llegan ciertas inervaciones, ¿sí? En la de saco nuclear, la diferencia que hay es una célula multinucleada también, pero tiene una dilatación central y sus extremos están largos, ¿ok? También va a tener inervación motora e inervación sensitiva. Ahora sí, dinos por favor, sigue. Entonces tenemos dos tipos de células, intrafusales y intrafusales de tipo de cadena nuclear y de saco nuclear. Las de cadena nuclear también se le conocen como intracatenarias y las de saco nuclear también se le conocen como, ¿cómo qué? ¿Cómo? De bolsa o de saco nuclear, ¿ok? Bolsa o saco nuclear. Muy bien, seguimos. Ay, creo que otra vez me marca que no me escuchó, pero Ya te escuchamos. ya que pasamos las células fusales, ahora hablando sobre las terminaciones nerviosas, estas igual hay de dos tipos,
el tipo LA y el tipo 2. El primer tipo va a tener, bueno, en la imagen son las como de color rojo. Estas tienen terminaciones anulo espiral, que pues como lo dice su nombre y como lo vemos en la imagen, van a tener una forma de espiral alrededor de la región media de los dos tipos de células fusales. Y los de tipo 2 son en la imagen de color amarillo, van a tener terminaciones en forma de flor de regadera, igual sobre las porciones estriadas de las fibras de los sacos de las células fusales. Y puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor. Y bueno, aquí es otra imagen del uso neuromuscular, en donde vemos su capa externa, que la capa externa va a estar separada de la capa interna por un líquido. Y después vamos a encontrar a las fibras de saco y en cadena, que aquí no las diferencié muy bien, pero me parece que la de en medio es la de saco. Bueno, que hay dos de saco y una de cadena. Y pues aquí están igual las fibras que les mencioné anteriormente, las de espiral en color verde y en color morado las de en forma de regadera. Y puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor. Que empezaríamos. No había antes otra, creo. Ajá. La de los órganos tendinosos de Golgi, que estos se van a encontrar en los tendones del músculo y estos también van a ser receptores encapsulados. Van a responder al aumento en la tensión muscular y estos van a tener solo fibras nerviosas sensitivas aferentes y van a controlar, como ya los mencioné antes, la tensión muscular o la fuerza de contracción, para que esto se encuentre en un aspecto óptimo. Y puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor. En el que ya empezaríamos a hablar sobre reflejo, que de este encontré varias definiciones. Entonces, a ver, perdón, ¿cuál sería el estímulo para que se empiece a funcionar el uso muscular? Sería el estiramiento. ¿Cuál sería? Primero, el órgano tendinoso de Golgi no tiene inervación motora, solamente tiene inervación sensitiva, ¿sí? Entonces, no tiene vía efectora. Por lo tanto, el reflejo que me va a condicionar el uso muscular se tiene que desencadenar por un estímulo de estiramiento. Y el órgano tendinoso de Golgi se va a estimular cuando yo aplique tensión al músculo, ¿ok? Los dos reflejos van a actuar de forma simultánea. Uno, como respuesta, me va a dar la contracción y el otro, que es el órgano tendinoso de Golgi, me va a dar como respuesta la relajación. Como saben, entonces un músculo no puede mantenerse totalmente contraído o totalmente relajado. Entonces, el uso muscular me va a condicionar los cambios de longitud del músculo, lógicamente la contracción, pero también me va a condicionar el tono muscular por esa parte nerviosa que tiene con una lentitud en su estímulo, que son las inervaciones de tipo eferente de tipo gamma, eferente de tipo gamma, ¿ok? Entonces, a ver, un reflejo, ya vas a continuar con los reflejos. ¿Ya vieron reflejos en nervioso? Ya. Bueno, entonces ya saben los componentes de un reflejo. Tenemos un estímulo, tenemos un receptor, tenemos una vía aferente o sensitiva, un centro integrador, una vía eferente, un efector y la respuesta. ¿Ok? Así es como está integrado un reflejo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ibas a decir en relación a los reflejos?
primero iba a dar como una definición general, que van a ser como estas respuestas automáticas, receptibles y dirigidas del organismo, o también encontré como las acciones estereotípicas producidas como respuesta a un estímulo. Y en la siguiente, por favor, Nay. ¿Para qué sirven los reflejos? ¿Para qué sirve un reflejo? Así Para te- responder ante situaciones. Exactamente, para responder a situaciones de emergencia, ¿no? O Y de para estrés. o de estrés y para nuestra vida diaria, correcto. Entonces, en los reflejos, muchachos, también nos condicionan la postura corporal. ¿Qué es la postura corporal? La postura corporal es la relación que guardan los diferentes segmentos del cuerpo entre sí y en relación a la gravedad. No estamos hablando de buena postura, estamos hablando simplemente del concepto de postura. Para que se lleve a cabo la postura corporal, se tiene que integrar diferentes reflejos. Entonces podemos tener reflejos mesencefálicos, primero reflejos de corteza, reflejos mesencefálicos, reflejos a nivel del tallo, reflejos a nivel de las extremidades y reflejos a nivel torácico. Tenemos muchos reflejos a diferentes niveles del cuerpo, los cuales se van a integrar de forma global para manifestar o para darnos una postura corporal. Y entonces, como bien lo dijeron, los reflejos me van a condicionar, me van a permitir defenderme de las agresiones del ambiente. Si nosotros estamos, si está temblando, no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que orientarnos cómo está el temblor y a dónde ir. Para eso también integramos los reflejos oculares, los reflejos auditivos, los reflejos cerebelosos, el equilibrio, el reflejo mesencefálico, que es el reflejo de enderezamiento. Sí, nos tenemos que incorporar y ver realmente dónde podemos resguardarnos para huir de esa agresión que está amenazando nuestra vida. Entonces, los reflejos nos van a permitir la sobrevivencia. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, sigue, por favor. Entonces vamos a empezar por el reflejo miotático, que le puedes dar a la siguiente, Nay, por favor. Que lo encontré como reflejo miotático o de estiramiento muscular. Y aquí vamos a ver como el uso o el funcionamiento de los usos que ya les expliqué antes. Entonces, cuando se estire o cuando se estire bruscamente un músculo, se va a dar la activación de estos usos, causando una contracción conocida como reflejo de esta misma fibra muscular esquelética. Y entonces para esto tenemos que conocer el circuito neuronal del reflejo miotático. Y en esta imagen podemos ver primero lo que es la fibra nerviosa propioceptora. En este caso va a ser de tipo LA y se va a originar en el uso muscular. Es que creo que no me dejas señalar, pero bueno, aquí vemos el uso muscular y lo que les mencionaba, la fibra de tipo LA, que va a llegar hasta la raíz posterior de la médula espinal. Después vamos a tener una rama de esta fibra que se va a dirigir al asta anterior de la sustancia gris medular y va a hacer sinapsis con una motoneurona que va a devolver fibras nerviosas motoras al mismo músculo del que se originó el nervio sensitivo. Y bueno, esta va a ser una vía monosináptica porque va a permitir este regreso al músculo de una señal refleja en el menor tiempo posible. Entonces pasamos a la siguiente, por favor, para explicar como los pasos. Entonces, en el número 1 tenemos primero que va a haber un estiramiento de un músculo. Entonces, esto va a estimular o va a mandar un estímulo por los receptores sensitivos en este mismo músculo, específicamente en el uso muscular. Esto va a controlar, como ya les había mencionado, la función del uso va a ser controlar la longitud del músculo. Entonces,
En el número 2, en respuesta a este estiramiento, el uso muscular va a generar un potencial de receptor y cuando éste alcanza un umbral va a desencadenar potenciales de acción que se van a propagar a lo largo de una neurona sensitiva. Y como ya les mencioné antes, a través de la raíz dorsal, del nervio espinal y en la médula espinal. Que hay... Y después El efector, entonces, ¿quién va a ser ahí en el uso, en el reflejo miotático? el estímulo primero va a ser el estiramiento del músculo. Ajá, perfecto. Y bueno, esto va a provocar una respuesta. Bueno, ya pasó por la vía aferente, es una vía sensitiva, que ya puede ser primaria o secundaria, dependiendo de la velocidad. La primaria es más rápida, la secundaria es más lenta. La primaria está en las células del saco nuclear, la secundaria está en las de cadena nuclear. Ya tenemos las vías aferentes. ¿A dónde llegan? Pues llegan ¿a qué astas? ¿A las astas dorsales o a las astas ventrales? A las astas dorsales de la médula espinal. Llegan y ahí hacen sinapsis, es el centro integrador. Hacen sinapsis con una neurona motora. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo la neurona motora? ¿Gamma o alfa? Alfa, porque es más rápida y lleva la información ¿a dónde dijimos? A los miocitos. Entonces, ¿cuál va a ser el efector en el reflejo miotático? El miocito. ¿Por qué? Pues porque tiene inervación de tipo alfa. Pero aquí entra, muchachos, la inervación de tipo gamma también, porque el uso muscular tiene inervación de tipo gamma. Yo pongo mucho el ejemplo en el aula, por ejemplo, de que todos los del salón somos miocitos, a excepción de 10 personas que van a hacer los usos musculares. Si llega nuestro estímulo, ¿qué podría decir? Bueno, el estímulo sería la entrada de un agresor, ¿no? Digamos un perro, un perrito que tiene rabia, ¿no? Ese es nuestro estímulo. Inmediatamente, ¿quiénes son los que van a reaccionar? Pues los que tienen el reflejo más rápido, la vía más rápida, que serían los miocitos, porque tienen una inervación de tipo alfa. ¿Qué va a pasar? Estamos contrayéndonos todos. Recuérdense que el músculo responde a la teoría del todo o nada. Todo nos contraemos o todo nos relajamos. No puede ser parcial, no puede ser que un grupo muscular se contraiga y el otro no. No, ahí la teoría del todo o nada es clásica del músculo esquelético voluntario. Entonces ahí todos nos vamos a contraer, todos vamos a correr. ¿Quiénes son los que se van a quedar sentados? Pues los usos musculares, porque tienen una inervación motora de tipo gamma. Ellos todavía no se están dando cuenta que nosotros estamos corriendo y que está entrando el perrito, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando el perro se vaya, y cuando nosotros ya nos sentamos nuevamente en nuestras sillas, es decir, es una analogía para decir que el músculo se está relajando, cuando nosotros ya estamos sentándonos en nuestras banquitas, el músculo se está relajando. Cuando el músculo, que responde a la ley del todo nada, se está relajando, en ese momento les va a llegar el estímulo a la vía efectora gamma. Entonces, esta vía efectora gamma no son todos. ¿Cuántos dijimos que eran? 10 a 12 personitas en un mundo de puros miocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se enteran de que está entrando el perrito, nosotros ya estamos relajados y ellos apenas se van a empezar a contraer. Y entonces, en estado de reposo, del miocito, existe ese músculo que se está contrayendo, que la contracción no es visual, no es dolorosa y además es consciente, pero no voluntaria. Es decir, es una inervación de tipo involuntario. Y ese reflejo, ese efecto que tiene en el músculo se le llama tono muscular. Y vuelve a ser lo mismo. Si existe
otro estímulo, se produce lo mismo, pero entonces, ¿quiénes van a ser los primeros? Pues los miocitos, los que se van a enterar, por eso es el efector. Entonces se está contrayendo. Cuando se deje de contraer, cuando nos estemos relajando, cuando el músculo se está relajando, empieza el estímulo para las fibras intrausales, motoras de tipo gamma, y empiezan a contraerse, se mantienen contraídas, dándonos esa sensación de contracción permanente, sostenida, no dolorosa e involuntaria del músculo que llamamos tono muscular. Entonces, el reflejo miotático, aparte de permitirme regular la velocidad y la longitud del músculo en una contracción, me va a permitir también mantener el tono muscular. ¿Sí quedó claro hasta aquí? ¿Sí? Por eso es Doctora. importante saber que el reflejo miotático tiene una inervación motora y sensitiva. Ahora, así no hay preguntas del reflejo miotático, pues nos pasamos entonces al reflejo miotático inverso. Este reflejo miotático, la respuesta es la contracción. Y aquí estamos viendo en este diagramita cómo se está estimulando el tendón rotuliano para dar el reflejo. ¿Cómo se llama ese reflejo? El reflejo del cuádriceps o reflejo rotuliano, cuadricipital, ¿no? Bueno, entonces, este reflejo, muchachos, igual que todos los demás reflejos osteotendinosos, se regulan por este reflejo miotático, que es el más simple de todos los arcos reflejos, porque tiene los elementos necesarios para dar este movimiento. Entonces, el reflejo miotático también se le llama reflejo de estiramiento, o también llamado reflejo miotático o de estiramiento. Ya saben por qué. Ahora nos pasamos con el reflejo miotático inverso. Su nombre lo dice también, o reflejo inhibitorio. Reflejo miotático inverso o reflejo inhibitorio. Y entonces, ¿inhibitorio de quién? Pues de la contracción, porque aquí lo que vamos a tener como respuesta en este arco reflejo es la relajación. Entonces, primero necesitamos saber cuál es el estímulo, ¿sale? Nos pasamos al reflejo miotático inverso. Sí, puedes pasar a la siguiente, Nay, por favor. Ajá. Bueno, aquí es el reflejo miotático inverso, que yo también lo encontré como reflejo tendinoso, que como nos comentaba la doctora, este va a ser inverso y este va a controlar la tensión muscular y la va a controlar produciendo una relajación muscular. Esta, en lugar de tener los receptores sensitivos del miotático, que eran los usos, va a tener un receptor sensitivo que va a ser los órganos tendinosos de Golgi, que como ya había comentado antes, se van a ubicar en el tendón cerca de su unión con el músculo. Y para este también vamos a tener ciertos pasos, que el primero va a ser el aumento en esta tensión que va a provocar que se estimule el receptor sensitivo, que son los órganos tendinosos de Golgi, y pues va a provocar una despolarización hasta superar el umbral. Y en el punto 2, estos potenciales de acción generados van a propagar o se van a propagar hacia la médula espinal a lo largo de una neurona sensitiva. En el punto 3, ya dentro de esta médula espinal vamos a tener un centro integrador en donde la neurona sensitiva va a activar una interneurona inhibitora que va a hacer sinapsis con una neurona motora. Entonces, en el punto 4 vamos a tener que el neurotransmisor inhibido va a bloquear
va a bloquear al hiperpolarizar la neurona motora. Entonces va a generar menos potenciales de acción y en el punto 5 tenemos ya el efecto en el que el músculo se va a relajar y va a aliviar la tensión que había recibido. Entonces su estímulo va a ser la tensión, ¿verdad? La tensión. Lógicamente, ¿a quién tenemos que estimular? Al tendón. Ajá. Entonces el tendón es el que está estimulándose y lógicamente el estímulo va a ser la tensión. Su vía aferente es una vía sensitiva, es la única que tiene porque no tiene vía motora y va a ser un arco reflejo de tipo polisináptico. ¿Por qué? Porque va a ser sinapsis a nivel de lo que es el centro integrador, ajá, con una neurona intercalar o también llamado neurona inhibitoria o neurona de asociación, donde se va a liberar un neurotransmisor inhibitorio, el cual, al no tener una vía efectora, pues lógicamente los miocitos se van a relajar. Entonces, la respuesta ante este reflejo tendinoso o reflejo inhibitorio o reflejo miotático inverso, también así llamado, pues va a ser la relajación. Como ven, en un estímulo de los reflejos osteotendinosos entran en acción los dos, tanto el reflejo miotático para la contracción súbita como para la relajación, el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, los reflejos osteotendinosos es un ejemplo clásico de la interacción o de la unión de estos dos receptores del músculo. Ok, seguimos. Ay, doctora, perdón, me sacó la presentación, permítame. Bien. Así es, entonces, bueno, pues ya vimos entonces los reflejos, ya vimos el concepto de postura, ya vimos el concepto de tono, ya vimos quién de los receptores del músculo me está condicionando el tono muscular, ¿sí? Ya vimos esa parte de inervación lenta que tiene el músculo, lo cual le va a permitir que esté contraído constantemente sin que nosotros percibamos ese grado de contracción, porque acuérdense que es una contracción de tipo involuntario. Ok. Esperamos tu presentación. Eh, muy bien. Yo creo que la base importante de esto es el respeto, muchachos. ¿Ok? El respeto a los hijos y el respeto a los padres. Yo creo que es la base de cualquier comunicación entre cualquier relación. ¿Ya la vieron todos esa película? Sí. Sí, ya. Oh, bueno, muy bien. Red. ¿Ya? ¿Hasta ahí terminaron? Sí, doctora, eso sería todo. Nos falta la contracción tetánica, ¿no? Tétanos completo, tétanos incompleto, y nos faltaría el fenómeno de tripeo de la escalera. Bueno, entonces, el fenómeno de tripeo de la escalera, muchachos, es un fenómeno que se explica por la afinidad que hay de la troponina C al calcio. Es decir, por cada exposición de un calcio, recuerden que se abren 7 sitios activos, y lógicamente mientras haya calcio, pues la troponina rota y se modifica toda la estructura de las proteínas que están en esta función. Ok, entonces, cuando hablamos de un fenómeno de la escalera, está dentro de un concepto que se llama suma de estímulos o suma de contracciones. Entonces, si yo quisiera representar un fenómeno de la escalera, muchachos, nos hablaron, ahí déjenme engrosar un poquito. Nos hablaron, aquí está, de una gráfica en donde aquí yo voy a dar un estímulo. Este es un estímulo en menos 90 milivolts, que está en reposo el músculo. Y entonces voy a empezar a contraer, se mantiene, pero se relaja. Este movimiento de contracción, de estímulo, contracción
y relajación, muchachos, se le llama sacudida simple. Entonces, una sacudida simple es la respuesta a un solo potencial de acción que me ocasiona una breve contracción muscular, ¿ok? Con sus apartados, tanto el estímulo como la meseta y como la relajación, ¿ok? Entonces aquí tendremos un estímulo, tendremos un meseta y luego tendremos la relajación. Ok, estamos hablando de una sacudida simple. Las sacudidas simples se pueden ir sumando unas con otras para darnos una suma de contracciones. Entonces, ¿qué tipo de contracción involucra una suma de contracciones? Pues el fenómeno de Tripé, que es un fenómeno protector del músculo, y la contracción tetánica completa e incompleta. Entonces, lo que aquí les puse es la gráfica a través de un miógrafo, que nos revela una miografía, así como un electrocardiograma me refleja un electrograma, me está refiriendo aquí también un miograma. Entonces, este miograma tiene que ver con menos de 90 milivolts, y el estímulo, la meseta y la relajación. En una suma de contracciones de tipo de la escalera, voy a aplicar otro estímulo y lo que voy a tener es una fuerza de contracción un poquito mayor a la original y una relajación completa. Si yo vuelvo a estimular el músculo, lo voy a volver a tener. Su contracción un poquito más fuerte que la anterior, su meseta pues, más sostenida y su relajación. Y así voy haciendo estímulos hasta que el músculo me dice ya. ¿Cómo me dice ya el músculo? Cuando se va la fuerza. Y se va la fuerza y hay una relajación súbita. A esto se le conoce como efecto navaja. Entonces, el fenómeno de la escalera, fíjense bien, ustedes hagan el concepto porque el concepto es muy largo, pero lo que quiero es que me lo entiendan. Y piensen en dónde y en qué momento lo hacemos. Es cuando un músculo ha estado mucho tiempo en relajación, si se aplica un estímulo, la fuerza de contracción obtenida es ligeramente mayor a la fuerza inicial. Obteniendo estímulos subsecuentes y obteniendo una fuerza de contracción máxima que termina en una relajación súbita. Todo esto explicado por la afinidad que tiene la troponina C al calcio. ¿Sí? Este fenómeno es un fenómeno en donde lo utilizamos, muchachos. ¿Dónde estamos utilizando este fenómeno? Donde estamos estimulando al músculo y tenemos una contracción breve y débil. Después volvemos a estimular y la contracción de ese músculo se convierte en una contracción más fuerte y lo dejamos reposar. Después le volvemos a aplicar otra fuerza, otro estímulo, y la contracción del músculo aumenta, la fuerza de contracción del músculo aumenta y la relajación es completa. Hasta que obtenemos un grado máximo de la fuerza de contracción del músculo. ¿En qué momento hacemos esto? A ver, Carpio. No sé si esté bien, pero me imagino que, bueno, puede ser cuando los paramédicos, o no sé, hacen como teoría de shock, bueno, cuando le ponen como la electricidad al paciente para que como que su corazón vuelva como a latir. Bueno, el corazón esa es otra cosa, pero si nosotros estimulamos al músculo a través de estímulos eléctricos, podemos obtener precisamente esto, ¿verdad? Dejando reposar al músculo, dejando relajar al músculo. Porque si yo establezco estímulos eléctricos subsecuentes sin darle un tiempo de relajación, puedo llevar a ese músculo a la fatiga y al daño. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde lo tenemos? ¿En dónde lo hacemos, muchachos? ¿Qué va a pasar cuando ustedes les digan, a ver, doctores, a ustedes les va a tocar trabajar en el 9º piso? ¿Pero qué creen? ¿Que no hay elevador? ¿Creen que se vayan a aguantar hasta el 10º piso, 9º piso, las escaleras así, rapidísima?
No. No. ¿Qué van a hacer primero? ¿Descansar un poco? Claro, ¿no? Primero a lo mejor aguantan el primer piso, el segundo a lo mejor chance, y ahí, van a hacer una pausa, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues, otra vez a seguir subiendo. Y puede ser que lleguen mal, lleguen agotados. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados, habituados a hacer ese tipo de actividad. Pero ¿qué va a pasar después de un año que ustedes estén subiendo y bajando hasta el 9º piso? Pues rápido, hasta corriendo se lo van a echar, muchachos, así, rapidísimo. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, a esto se le conoce como entrenamiento muscular. Entonces, los entrenamientos musculares, muchachos, cuando nosotros nos dicen, usted va a correr 2 kilómetros, así, de fondo, pero ¿qué cree que no sé correr? Pues entonces, ¿qué se va a tener que poner a hacer? A entrenar. Y entonces, ¿cómo va a entrenar? ¿Va a entrenar así de a galope, pues? ¿Se va a echar así a caminar o a correr el kilómetro entero a ver si aguanta? Pues no. Va a tener primero que hacer primero calistenia, después va a tener usted que caminar, luego va a tener usted que trotar y chance que usted se aguante unos metritos corriendo y después a lo mejor va a tener que volver a estimular su músculo, a reposar y al siguiente día lo mismo, la misma rutina, pero un poquito más. Ya no se va a echar usted los 500 metros, ahora el kilómetro. Y a lo mejor en 2 meses o en el mes, ya usted logró la meta de los 2 kilómetros a cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Ustedes lo han visto en las carreras de fondo cuando algún velocista corre mucho y de repente, ¿qué va a pasar, muchachos? No se tiren del suelo, se desploma. Eso, lo que ustedes están viendo es el efecto navaja. Están relajando de forma súbita el músculo porque si no lo hacen, pueden sufrir lesión. Un fisiculturista, ¿qué hace, muchachos? Se entrena a subir un peso máximo. Y ese peso máximo lo tienen unos segundos aquí arribita y luego lo sueltan de forma súbita. ¿Qué va a pasar si ese fisiculturista se resiste a este efecto de navaja, que es el efecto rápido de la relajación del músculo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo único que va a pasar es que se va a lesionar. O puede llegar a la lesión parcial o a lo mejor hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no va a poder compensar ese esfuerzo máximo. Y podemos ver desde inserciones tendinosas, podemos ver desde fracturas. Ajá. Y búsquenlo ahí en un video. Me hubiera gustado que ustedes pusieran eso, el efecto o las desinserciones tendinosas del bíceps. ¿Sí recuerdan cuando lo vimos? ¿Sí lo vimos con ustedes? ¿Sí lo vi con ustedes en un video? ¿No? Chicos, contéstenme. No. ¿No lo vieron? ¿No lo vimos con ustedes? A ver. Vamos a ver. Ay, no lo tengo aquí. Bueno, a ver si lo encuentro más al ratito. Y y se los muestro. Pero bueno, la desinserción tendinosa, muchachos, es una desinserción que tiene que ver precisamente con oponernos a este efecto de defensa del cuerpo. ¿Ok? A ver, déjenme ver si es este. No. Bueno, ahí en YouTube busquen, por favor, desinserción tendinosa. Vean cuando esta persona es un fisiculturista, está haciendo ejercicio y de repente está cogiendo las barras y de repente se ve de forma inmediata que se sostiene aquí la barra y no la relaja e inmediatamente se botan los músculos bíceps, se desprenden del tendón y se ve impresionante cómo sus 2 bíceps se lesionan, ¿no? De forma inmediata, pues lógicamente pierde la fuerza y tira la barra. Pero bueno, este es un ejemplo de que si nosotros nos oponemos a este efecto de la escalera,
lo que vamos a tener es una lesión. O bien perder la vida, o bien una lesión parcial. Entonces, es muy importante que ustedes estén conscientes de que este es un fenómeno de protección al músculo y que lo que vamos a obtener es una fuerza máxima, es decir, un efecto de la escalera, un efecto máximo de contracción y de fuerza de nuestro músculo por un acondicionamiento muscular. Lo que hacemos para obtener un abdomen de lavadero, pues no es de forma espontánea, sino es de tiempo de trabajo muscular. Tenemos primero que hacer un abdominal, luego 2, luego 3 y así consecutivamente ir sumando día a día un esfuerzo muscular mayor hasta alcanzar nuestro nivel máximo. Me van a decir, bueno, ¿y cuánto podemos cargar, doctora? Los libros dicen que si nosotros juntamos toda la fuerza muscular de todo nuestro cuerpo, somos capaces de cargar casi 1 tonelada. O sea, yo no he visto que nadie cargue 1 tonelada, pero eso lo registran los libros, ¿no? Entonces, por eso dicen que la fuerza del músculo es inesperada. ¿Por qué? Y digo, se los puedo constatar. Hay ocasiones en que uno no piensa tener una fuerza, sin embargo, ante situaciones de estrés, en situaciones de emergencia, ustedes se transforman, ¿no? Ya casi pueden cargar mucho peso, pueden correr a una velocidad exagerada cuando ni siquiera saben correr. Entonces, imagínense, todo el músculo tiene muchas influencias ambientales, hormonales, genéticas, de muchas índoles nutricionales, ambientales. Entonces, este es un reflejo innato del músculo, es un reflejo que me trae como consecuencia el moldear mi músculo, el condicionar mi músculo al ejercicio. Por eso les comentaba, cuando nosotros hacemos ejercicio y dejamos de hacer ejercicio, si yo alcancé a correr 3, 4 kilómetros cuando yo hacía ejercicio y ya lo dejé de hacer, yo tengo que comenzar de cero. O sea, yo no voy a comenzar corriendo los 4 kilómetros que yo corría hace 10 años, o hace 5 años, o hace 2 años, o hace 1 año. Tengo que correr y empezar a caminar, a trotar y a correr para condicionar mi músculo y llevarlo a ese esfuerzo muscular y si puedo más allá de los 4 o 6 kilómetros. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante, muchachos, tan importante este efecto de tripé o efecto de la escalera. Y otra suma de contracciones patológica que nosotros conocemos es la del tétanos y tétanos incompleto. El tétanos completo, muchachos, bueno, primero tiene que haber un tétanos incompleto. El tétanos incompleto, ustedes me van a decir qué es lo que ven ustedes aquí. No, déjenme borrar, porque luego aquí está, a ver. Ay, bueno, se va a duplicar. No sé por qué se duplica, pero bueno. Aquí está mi estímulo y voy a tener una contracción. Vean ustedes. Me van a decir qué es lo que cambia. Visualmente, ¿qué es lo que cambia? Uy, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Los periodos de relajación, muchachos, ya no son completos, me fijen, son incompletos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estoy estimulando al músculo, su contracción es mínima, pero no lo dejo reposar. Vuelvo a estimularlo y la relajación del músculo va a ser también incompleta. Y vuelvo a estimularlo y la relajación se va haciendo mucho más corta hasta llegar a una meseta donde no va a haber contracción, donde no va a haber relajación. El músculo está contraído permanentemente, pero es una contracción dolorosa. Esto se debe a una hipocalcemia por una disminución de calcio sérico. ¿Qué voy a obtener cuando disminuye el calcio sérico? Una contracción permanente, sostenida y dolorosa. Ajá, que no es igual que un tono muscular. Es una contracción permanente y dolorosa. ¿Y debido a qué? Debido a que no hay calcio. Y la troponina de tonta suelta el calcio que hay o al poco calcio que hay. Entonces se va a mantener constante una contracción. A esto, antes de la contracción sostenida y con breves relajaciones, se le llama tétanos incompleto. Y a la sostenida y permanente, sin periodos de relajación incompleta, se llama tétanos completo. ¿Ok?
Entonces, el tétanos incompleto siempre evoluciona a un tétanos completo. Y esto se debe a hipocalcemia, ¿sí? Ejemplo de un tétanos incompleto que evoluciona a un tétanos completo, parcial, y que todo el mundo creo que lo hemos sentido, es un calambre. El calambre se debe a una hipocalcemia, ¿sí? Entonces, el calambre, muchachos, ustedes lo han visto o lo han sentido, es la sensación de que va a adormecerse. Primero como que se adormece el músculo y como que hay una sensación de cosquilleo. Y ustedes mismos dicen, ay, caray, creo que me va a dar un calambre. Están teniendo tétanos incompleto. 5 en punto. Cuando está contraído sostenidamente, ya está, es un dolor terrible, que si están dormidos los para, o si están nadando los hunde. ¿Por qué? Porque es incapacitante. Entonces, esa contracción muscular sostenida y dolorosa es un tétanos completo. Y el tétanos completo, pues eso, puede ser mortal, porque si es de un grupo muscular, puede ser del bíceps, puede ser de la pantorrilla, de lo que sería los gemelos, pues lógicamente es un calambre parcial que va a pasar. Pero cuando se van sumando todas las contracciones de todo el cuerpo, puede llegar a convulsionar el paciente por hipocalcemia, o puede llegar a tener un espasmo laríngeo por hipocalcemia y una muerte segura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues revertir este efecto. ¿Qué hay que dar? Gluconato de calcio intravenoso para revertir el efecto que tiene la hipocalcemia. ¿Sí quedó claro? Entonces, la suma de contracciones tenemos una fisiológica y tenemos una patológica. No es normal tener calambres, ¿ok? Bueno, y hasta aquí podríamos terminar o dar por concluido el tema de músculo, que serían los elementos que faltaron revisar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿y si una persona tiene calambres muy constantes, un médico general los puede tratar o ya tiene que ir hacia otro nivel? Bueno, aquí puede ser que entre el médico internista a valorar los estados de niveles séricos de electrolitos que haya, porque comúnmente se asocia a una hipocalemia, que es una disminución de potasio. Ajá. O una disminución de sodio, o sea, por alteraciones en los niveles de electrolitos, principalmente sodio y calcio, sodio y potasio. Pero son aquellas personas que no han estudiado el módulo. Ustedes saben que para que haya contracción muscular debe de haber calcio. Entonces, si hay una contracción muscular sostenida es por una hipocalcemia. Hay que buscar una hipocalcemia. Te puede ayudar un médico internista o un endocrinólogo, ¿sí? Para poder valorar si hay alguna enfermedad como un hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, o bien un problema de tiroides, ¿no? Principalmente de paratiroides. O a nivel renal, son problemas a nivel renal como insuficiencias renales o como problemas de tipo, principalmente renal y principalmente sérico, ¿no? Entonces sí es importante que vaya y valore los niveles electrolíticos. Pero sí, el médico general te puede dar una orientación y te puede establecer algunos parámetros, pero yo creo que lo más ideal es hacer estudios más a fondo porque no es normal que haya calambres. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, Entonces, gracias. hay que checar dieta, hay que checar muchas cosas. Ustedes ya vieron calcio, el metabolismo de calcio y fósforo, ya vieron que necesita un ambiente ácido para su absorción, que es importante el ion sérico, calcio, y que esté a niveles propios, a nivel plasmático, que tengamos los requerimientos adecuados a nivel diario. Acuérdense que los requerimientos diarios son de 800 a 1200 miligramos por día, lo que debemos de consumir de calcio. Y todos estos elementos hay que vigilarlos. Nosotros ya somos capaces de poder vigilar nuestra dieta de nuestra familia y la propia. Hay que evitar factores que disminuyan nuestro calcio. Ajá. Como cuáles ya vimos quiénes son los alimentos que no están aceptados porque no me van a ayudar a absorber el calcio. Y recuerden que si nosotros absorbemos el calcio adecuadamente, el primer reservorio de calcio es el hueso.
Ajá, entonces hay que checar también el hueso, que no esté a lo mejor algún problema de descalcificación. Y bueno, y ahí se viene toda esa cascada importante que ustedes ya deben de conocer de la función celular ósea. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante toda esta fisiología. En alguna ocasión me mencionaba una doctora que trabajaba mucho conmigo y que últimamente volvió a trabajar conmigo, está trabajando conmigo, me decía, doctora, ¿a usted le encanta este capítulo de hueso y le encanta el capítulo de músculo? No es que no es que me encante, pero son temas medulares, son temas muy importantes que ningún otro módulo lo va a ver. Ya vieron cardio, ya vieron músculo liso, pero músculo estriado no lo han visto. Y entonces es el único momento en donde lo van a ver. Y luego a veces, pues van a entrar a ver patología de músculo en hospital. Y entonces si ustedes no saben y no saben identificar bien cómo está constituido el músculo, pues lógicamente no van a saber en una cirugía qué hacer. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablando de lo anterior, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? Creo que no, doctora. Ok. Bueno, pues entonces nos pasaríamos ya tenemos media hora para poder empezar lo que es anatomía. Entonces vayan proyectando, por favor. Para anatomía, ya saben que van a necesitar sus esquemitas. Ese material que yo les subí a Google Claro está extraído del Quirós. Los esquemas son para llenar y tienen ahí un cuadro, por ejemplo, si hablan de la bóveda, viene todos los elementos que pueden identificar en una norma externa de la bóveda craneal. Entonces, igualmente así, todas las proyecciones que vienen o todos los esquemas que vienen tienen su tablita para identificar las estructuras que ustedes revisan ahí. La única me parece que no tiene tablita es la norma posterior, porque tanto la norma lateral, norma anterior o frontal, las norma interna y externa de bóveda y de piso, sí vienen. ¿Ok? Entonces nada más que me parece que la única que tendrían que ustedes formular y hacer sería el de la norma posterior. Antes de que iniciemos, muchachos, vamos a ver primero alguna generalidad. ¿Saben ustedes cuánto pesa un cráneo de mujer y de hombre? Bueno, para abreviar tiempos, prácticamente el peso de un cráneo de un varón pesa 650 gramos. El peso de un cráneo de mujer pesa 550 gramos. Su peso varía, son 100 gramos y varía de acuerdo al grosor del hueso y a la simetría del hueso. El hueso en el hombre, el cráneo en el hombre es más asimétrico. El cráneo de la mujer es más simétrico, ¿sí? O sea, si nosotros dividimos en la mitad del cráneo, lo que hay en un lado está en el otro de forma idéntica. En la mujer, el cráneo es más armónico y más simétrico. En el varón, el cráneo es asimétrico, ¿sí? Y además los huesos son más anchos y más gruesos debido a su condición hormonal. En la mujer son más delgados, ¿sí? Bien. Ahora, ¿hay maneras de identificar la edad de un cráneo? Sí. Ya vimos unas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Para identificar la edad de un cráneo. ¿La sutura? Así es, muy bien. Las suturas. ¿Qué otro dato importante podríamos tomar en consideración para determinar la edad de un cráneo? Ya vimos las suturas, correcto. La dentición, muchachos. Ajá, entonces un cráneo le vamos a identificar el número de dientes para poder identificar si es de niño o es de adulto. También tendremos otro parámetro importante para identificar la edad de un cráneo. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra sería? Recuerden, los huesos planos y los huesos largos se originaron a partir de una osificación. Entonces, la osificación, acuérdense que hay centros de osificación primarios
y centros de osificación secundarios. Si ustedes recuerdan, los centros de osificación secundarios se van a formar en la etapa postnatal, ¿sí? Y cada hueso, tanto el frontal, parietal, como huesos planos, o bien huesos largos o huesos cortos, van a tener sus centros de osificación secundarios dependiendo, no todos al mismo tiempo, a cierta edad. Entonces, si nosotros encontramos una osamenta y encontramos, por ejemplo, un metacarpo, o un huesito metacarpiano con un centro de osificación a los 3 años del escafoides, puedo ir a revisar en unas tablitas que me indican los centros de osificación de los huesos y voy a ver que el centro de osificación del escafoides es a los 3 años. Esa persona que está ahí es una personita de 3 años de edad aproximadamente. Pero ¿qué tal si encuentro, por ejemplo, un centro de osificación en un hueso largo que puede ser un centro de osificación a nivel de columna? Pues puede ser una persona menor de 25 años, porque la osificación de columna se da hasta los 25 años de edad. Y así podemos entonces establecer los centros de osificación secundarios, que también son un parámetro importante para determinar la edad del cráneo o la edad de un resto óseo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos entonces la edad. Ahora, el sexo. ¿Cómo puedo identificar? A ver, Gutiérrez, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora, justo hace un momento usted comentaba algunas diferencias entre la estructura ósea de la mujer y del hombre en contraparte. Y yo tenía la duda de si por ejemplo, el grosor óseo podía cambiar de acuerdo a la condición hormonal en que se encuentre ya sea el hombre o la mujer. Por todo esto bueno, como por ejemplo las chicas trans que hacen como las competencias, entonces el argumento es que las bajan hormonalmente para dejarlas exactamente al nivel de una mujer. Entonces, esa era como mi pregunta. Sí, claro. Entonces, las condiciones hormonales, pero si ustedes se fijan, hay otros parámetros para determinar la edad, porque sí estoy entendiendo que hay suplementos que pueden cambiar esa condición de grosor del hueso y pueden darnos algunos falsos positivos, ¿verdad? O sea, el decir, bueno, este es mujer cuando es hombre o viceversa, ¿no? Entonces, sí, hay suplementos que pueden modificar eso, pero bueno, hay otros criterios y yo creo que hay criterios como los centros de osificación secundarios, porque pues eso sí no pueden cambiar, aunque también están expuestos a madurar prematuramente de acuerdo a influencia hormonal, principalmente sexual. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya tendríamos nuestro criterio para sexo, para edad. Ahora para sexo. ¿Cuáles serían los elementos o cuál se les ocurre a ustedes un parámetro importante para determinar el sexo de un cráneo? Bueno, vamos a ver para cortar tiempo. El sexo de un cráneo lo podemos valorar de acuerdo a ciertas características. Perdón, antes de que se me olvide, para la edad también hay ciertas protuberancias que se forman hacia la edad. Hay una protuberancia importante que es la glabela, que en un momento la vamos a retomar para poder trazar una línea y dividir el cráneo en bóveda y en base, que se le llama glabela. La glabela se encuentra entre los dos arcos superciliares y se encuentra en la parte media. Es una eminencia. Y es prominente y se forma a partir de los 2 años de edad. Antes de los 2 años de edad no tenemos glabela. ¿Sí? Y es un punto de referencia importante para trazar la línea de corte. Ahora bien, para el sexo, dijimos que los huesos del cráneo de una mujer son más delgados, filosos y cortantes. Si yo toco los arcos superciliares, si yo toco el reborde orbital, es más delgado, fino y cortante. En el varón son gruesos y romos, o sea, no tienen punta. Es decir, que cuando nosotros recibimos un golpe a nivel de cara, lo más probable es de que empiece a sangrar o bien se abra la piel de una mujer. ¿Por qué? Porque los huesos y las protuberancias que nosotros tenemos óseas son de huesos filosos y cortantes.
También la presencia, por ejemplo, de los senos óseos. Sí saben que es un seno óseo, es una cavidad en el espesor de un hueso que va a servir primero como cajas de resonancia vocal y segundo, sirven para aligerar el peso del hueso, ¿sí? Entonces, los senos paranasales son ejemplos de los senos óseos. Estos senos óseos, en el caso de un cráneo femenino, hay hipoplasia o agenesia del seno frontal. En el hombre están siempre permanentes. Hay un agujero en la base del cráneo que es mucho más frecuente en la mujer, que es el agujero ciego para dar paso a una vena emisaria, que es mucho más frecuente en la mujer, en el cráneo de la mujer, que en el cráneo del varón, ¿sí? Además, este seno paranasal frontal está pequeñito o puede no existir y puede ser causa de las cefaleas frontales en la mujer. Entonces, ahí tendríamos datos importantes de diferencias entre mujer y hombre, que serían los elementos del hueso que son cortantes y filosos, ¿sí? Tendríamos también otro elemento para diferenciar un cráneo de un varón y de una mujer, que serían las prominencias frontales. En el cráneo de la mujer, su prominencia frontal es grande, mientras que en el varón las prominencias temporales son mucho más grandes que las frontales. Entonces, con eso cambia un poquito la morfología del cráneo, tanto en la mujer como en el varón. Ahora sí, en el cráneo, muchachos, vamos a tener diferentes esquemas. Estos esquemas se les llaman normas, proyecciones, vistas o caras. Y son las mismas que ustedes pueden ver en una radiografía. ¿Por qué utilizamos esquemas? Porque es el medio más objetivo para podernos aprender las estructuras que tenemos que valorar y ver y conocer en una proyección de rayos X. Entonces, el cráneo, para abordarlo, tenemos que trazar una línea desde la glabela hasta el occipucio o inion, y todo lo que queda por arriba se le llamará bóveda o calvaria. Y todo lo que queda por abajo se le llamará piso o base. ¿Okay? Tanto el piso como la bóveda van a tener cara externa y cara interna. La cara se le va a estudiar con su norma, su proyección frontal, su proyección lateral del cráneo, su proyección posterior, y en la base vamos a tener su proyección interna, donde vamos a observar varios pisos, piso anterior, piso medio, piso posterior, y sus diferentes agujeros y sus estructuras neurovasculares ahí. Y tendríamos una norma externa de la base o del piso, que si quitamos la mandíbula como único hueso móvil articulado con el cráneo, si lo quitamos, podemos observar muy bien todos los agujeros y todas las estructuras que tenemos en la norma externa del piso, ¿sí? Y en la bóveda, pues lógicamente vamos a tener la norma externa y la norma interna. Son huesos planos, muchachos, y los huesos planos tienen doble cobertura de hueso compacto, una que se le llama teca externa, y de hueso compacto, que también cubre la parte interna y se llama teca o tabla interna. Lo que se encuentra entre los dos huesillos, tanto el hueso compacto, que es la teca externa, y la teca interna, se le llama diplo o hueso esponjoso. En este caso, por ejemplo, aquí voy a tener una teca externa, la teca interna, y lo que está aquí en medio, todo esto es el diplo. ¿Ok? Es el diplo, que es hueso esponjoso. En este caso les estoy mostrando la bóveda, su norma externa y su norma interna. Igualmente, en el piso, voy a obtener, aquí está el piso, y voy a ver lo que es la norma interna del piso o de la base del cráneo, y la norma externa es esta, la norma externa que es esta, y si quito la mandíbula, pues lógicamente voy a poder observar mejor todo el esquema, que es el que ustedes tienen, les envié por Google Claro. Ahí damos la mandíbula. Y lógicamente el único hueso móvil de la cara, pues va a ser la mandíbula,
que se va a articular con el hueso temporal para formar la articulación temporomandibular. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué voy a tener? Rugosidades y eminencias. Si yo pongo mi dedo en una plastilina y lo uno, y si lo retiro, las depresiones las voy a llamar depresiones digitales. Y toda la plastilina que sale entre los dedos son eminencias. Entonces, el cráneo va a tener dos estructuras importantes: eminencias mamilares e impresiones digitales. ¿Por qué se forman las eminencias mamilares y por qué se forman las impresiones digitales? Se van a formar por la impresión que tiene el órgano que aloja, que en este caso va a ser el encéfalo. Si el encéfalo, como todo músculo, se ejercita, estas eminencias mamilares y depresiones digitales van a persistir rugosas. Pero ¿qué pasa cuando este músculo no se ejercita? Entonces, esas eminencias y esas depresiones se borran. ¿Y cómo las puedo valorar? Pues a través de una tomografía axial computarizada con borramiento de las impresiones digitales y las eminencias mamilares. ¿Y qué va a pasar en el encéfalo cuando nos ejercitamos? Pues viene la demencia. Y entonces, no hay demencia senil, es demencia. Y la demencia más severa, ustedes la conocen como Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, ¿cómo se va a caracterizar? Se va a caracterizar en una tomografía axial computarizada por borración, por borramiento de las eminencias mamilares y de las impresiones digitales. ¿Sí quedó claro? Entre más joven sea un cráneo, más rugoso va a estar. Entre más ejercitemos nuestro encéfalo, las rugosidades se van a mantener. ¿Sí quedó claro? Hay cosas que no podemos evitar, como el caso de las sinostosis suturales, en donde hay sinostosis, pero estas comienzan a partir de los 40 años de edad. Ya lo saben, y tenemos 40 años durante este proceso. No tiene que afectar nada a nivel fisiológico, la verdad, porque el crecimiento del cráneo ya está. Entonces, lo único es esa sustitución de un tejido conectivo a un tejido óseo, que es la sinostosis. Y, lógicamente, se terminan las rugosidades a nivel de la norma externa de la bóveda, principalmente, y se convierte en un cráneo totalmente liso. Toquen el cráneo de una persona adulta mayor de 80, 90 años y van a tratar que es una placa ósea continua donde ya no hay prácticamente suturas. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya sabiendo esto, ya sabiendo que un hueso plano tiene una grieta externa, tiene una grieta interna, la grieta interna no tiene pericráneo, no tiene periósteo, y porque inmediatamente se va a continuar con las meninges, pues el recubrimiento del encéfalo, y la grieta externa se continúa ahí sí con un pericráneo, que es un periósteo que recubre a la grieta externa, y que a su vez se va a coincidir o a colgar con lo que sería la piel cabelluda. ¿Sí? Y a través de aponeurosis, un rasgo aponeurótico importante de un tendón, una aponeurosis que se encuentra a nivel del cráneo, que se le llama epicráneo. ¿Sí? Entonces el grafo epicraniano que va a estar uniendo lo que es el bloque muscular frontal con el bloque muscular occipital. Ok, entonces ya sabiendo esto, ahora sí, estamos escuchando a su compañero hablarnos de la primera del cráneo. Nada más tiene 10 minutitos para que la podamos concluir, bueno, empezar a escucharte y continuamos el viernes. Ok.